nombre es José Ledesma. Más completo sería José Rafael Ledesma Guanipa. Pero desde que estaba pequeño me pusieron el negro, porque somos una familia muy mezclada, de las 3 o no sé cuántas razas conocidas, y mi hermano mayor era bastante más blanco que yo, y a él le decían el catire y a mí me decían el negro. Cosa que no me ofende mucho. Los extranjeros a veces cuando ¿por qué te dicen el negro si tú no eres negro? Digo, pero es que yo soy negro de alma. Bueno, nací en 1934, el 29 de marzo, o sea que la semana que viene cumplo 88 años. Soy hijo de 2 venezolanos de Los Teques, criollos, mezclados por supuesto, y tuve una infancia, ¿cómo decir?, muy libre, porque en esa época no habían peligros de ninguna especie para los niños, bueno, los peligros normales, pues. Y era una casa semi-rural, muy en contacto con el campo también, entonces estuve en contacto con la naturaleza desde muy pequeño. Y siempre tuve mucho apoyo de mis padres. Soy el segundo hijo y somos exactamente 12, más una que criaron, más 6 que se quedaron en el camino. Así que mi mamá era como una incubadora, pero una mujer muy dulce, muy amable. Nunca los vi peleando. Tenían discusiones normales, como toda pareja, pero peleas jamás. Y celos nunca. Eso no existía. Porque mi papá era mucho mayor que mi mamá. Mi papá se casó como de 38 años y ella tenía como 17. Casi un corruptor de menores. Pero en fin, los resultados que están a la vista. ¿Qué más podría yo contar de esa parte? Bueno, crecimos muy bien todos, no tuve mayores problemas. Y aprendí a leer con una vecina que mi mamá le pagaba $1 bolívar para que me diera clase todos los días, y porque la escuela quedaba muy lejos. Y de tal manera que yo, cuando legalmente había que escribir los niños a los 7 años cumplidos, o sea que si te cumplías años un poquito después de la fecha de inscripción no te aceptaban. Entonces me inscribieron a los 7 años, pero cuando llegué a primer grado ya yo sabía leer y escribir porque la señora me había enseñado a leer y a escribir. Pasé la primaria toda en una escuela que se llama Felipe Guevara Rojas. Mi mamá me inscribió y más nunca me fue a recoger a la escuela. Jamás fue mi mamá a recogerme ni ningún familiar. Yo me iba solo a mi escuela y regresaba a mi casa solo, desde los 7 años. Qué diferencia. Y estudié en esa escuela, que queda en el centro de Maracay, y en esa época habían, por ejemplo, 2 primer grados, 2 segundos. Ya cuando llegaba a cuarto se iba reduciendo, era un cuarto, y en 5º grado ya lo que había, se iba reduciendo pues la población estudiantil. Pero nunca estudié con más de 15 alumnos. Siempre era un salón grande con muchos pupitres y la mitad de los pupitres vacíos. Y cuando a uno lo querían castigar, lo mandaban para el último puesto. Estos eran los castigos de esa época. Bueno, un tipo, porque había un castigo terrible que no lo puedo decir porque es espantoso. Bueno, terminó la primaria. Ahí trabajé en actos culturales, que nos ponían a trabajar cada cierto tiempo, hacíamos actos culturales, teatrales. Ahí actuaba y también bailaba. Nos enseñaban folclore, nos enseñaban a cantar, nos enseñaban todos los himnos del país, los teníamos que cantar. Desde el himno nacional hasta el himno al árbol, el himno a no sé quién, a todo el mundo. Y después de la primaria pasé al liceo, el Liceo Agustín Codazzi, que era el único liceo que había. Y fue un cambio muy brusco, porque yo normalmente tenía buenas notas, pero cuando entré a primer año, el primer trimestre, me rasparon no sé cuántas materias, porque el cambio es espantoso, un cambio brusquísimo. Entonces me di cuenta que lo que tenía que hacer era salir de la clase y ir a estudiar.
cosa que yo no hacía en primaria. Pues. Y en el segundo trimestre ya me recuperé y siempre fui buen estudiante. Y empecé a hacer deporte, empecé a hacer voleibol, atletismo, todo eso nos lo daban en el liceo. Un liceo donde todo el mundo se conocía, pues, porque era el único liceo que había en toda la ciudad de Maracay. En esa época Maracay tenía como 30.000 habitantes y había un crimen al año y casi siempre era pasional. Nunca era para robar ni para quitarle el dinero a nadie. Entonces, bueno, que habían rateros y ladrones de gallinas que llamaban. Bueno, en el liceo me empecé a interesar por el deporte, por la actividad física y jugué mucho basquetbol. Formé parte de la delegación de Aragua para los campeonatos nacionales y fui el primer maracayero seleccionado para un juego panamericano de basquetbol en México, unos panamericanos en México. Y bueno, fue la primera vez que salí del país. Y bueno, eso no es de mayor importancia. Cuando regresé, continué mis estudios. Bueno, eso era una cosa de 15 días o algo así que pasé en México. Y ya por supuesto había conocido Caracas desde los 15 años, había venido. Y en Maracay no había, en bachillerato no había sino ciencias biológicas nada más. No me acuerdo, había una sola especialidad en esa época, en ese liceo. Y estando en quinto año, me quebraron por inasistencia, porque la ley decía que si perdías el año en una materia por inasistencia, lo perdías en todo y tenías que inscribirte en un liceo privado. O sea, era un colegio público, siempre estudié en colegios públicos que eran buenísimos todos buenísimos. Y entonces me vine a Caracas y me inscribí en quinto año, pero con el agravante de que las materias que yo había visto en el primer semestre eran las que estaban dando otra vez aquí, aquí en Caracas, cambiaron el programa, lo alteraron. Entonces yo hablé con mi padre y le dije que no tenía sentido que saliera fallo de ese bachillerato cuando yo quería estudiar medicina y que iba a llegar sin los conocimientos adecuados para la universidad. Y me dijo que tenía razón, que repitiera el año. Entonces, para estudiar había venido a Caracas y cuando hablé con mi papá por eso, me dijo que me regresara y que entonces repitiera el año otra vez en Maracay. Entonces me gradué de bachiller en Maracay. Y una vez graduado, pues me vine a Caracas a tratar de, si me inscribí en medicina, pero cuando eso era la dictadura de Pérez Jiménez y la universidad había que pagar y había que pagar un semestre completo para poder estudiar y mi papá no tenía dinero. Me encontré con un amigo que había estudiado toda la vida conmigo y me dijo que estaba la Escuela de Química Industrial, que el país necesitaba químicos, toda esa cosa de la petrolera, no sé cuánto. Y bueno, me entusiasmé y como siempre había estudiado con él, decidí que yo era bueno en química. Y entonces me inscribí en la escuela de química donde pagaba, creo que eran como 60 bolívares mensuales y era de noche a partir de las 6 de la tarde o a las 6 de la tarde. Y empecé a trabajar y me pagaba mis estudios. Y ahí estuve muchos años hasta que me gradué de químico, muchos no, 4 años eran, 4 años. Y una vez graduado, intenté conseguir trabajo, pero lo que había eran los cauchos y buscaba un ayudante de laboratorio. Y yo no quería irme para el interior porque ya había vivido 4 años aquí y me empezó a interesar el arte y la cultura y todas esas cosas. Y yo dije, para el monte no cojo ni a palo. Entonces me fui para los Cauchos General, un aviso que sacaron, y el químico que me atendió, que era el jefe, que iba a ser mi futuro jefe, me dijo que no buscaba un químico, sino un ayudante de laboratorio. Y yo le dije que a mí no me importaba porque yo lo que quería era trabajar. Entonces me dieron el cargo de ayudante de laboratorio. Y por supuesto, él se había graduado en la misma escuela que me había graduado yo, y cada 3 meses me aumentaban el sueldo. Así que me parecía estupendo. Pero paralelamente a eso, en el último
en el último semestre de química, había empezado yo a tomar clases de danza con Grishka, porque como siempre había hecho ejercicio físico y deporte, no sé qué, y estaba parado, pues me empecé a engordar, y con la excusa de que quería mantenerme físicamente, me inscribí en la escuela de danza de Grishka. Y claro que era una excusa, porque había el envenenamiento de que para hacer danza tenías que empezar a los 7 años o no sé qué edad. Y eso, hoy en día eso está descartado. Ya yo tenía 20 y pico de años, bastante. Entonces, Grishka me aceptó, porque él era amigo mío social, ¿no? En medio artístico nos conocía, se conocía todo el mundo. Pero yo consideraba que ya estaba muy viejo para hacer danza. Y él me dijo, bueno, vete por allá y haces clases. Entonces, que me encantó la cosa, pero eran los días de vacaciones. Entonces yo le dije, bueno, mira, en lo que me gradúe yo sigo tomando clases. Ahorita no puedo porque ya voy a terminar, este es el último semestre. Y efectivamente así lo hice. Y me gradué, agarré mi diploma, bellísimo, se lo llevé a mi papá y le dije, mira, aquí tienes tu diploma. Tú querías tener un hijo graduado, aquí lo tienes, yo ahora voy a hacer lo que a mí me da la gana. Chao. Bueno, yo me inicié en la danza con Grishka Olgin, creo que fue en el año, no me acuerdo, 75, algo así por ahí. Y después de mucho tiempo, porque en esa época no había ni medio para los bailarines. En fin, yo entré como estudiante, pero en esa época estaba iniciándose todo y uno empezaba como estudiante, pero al mismo tiempo tenía que trabajar como bailarín, haciendo lo que fuera. Y por supuesto no había apoyo para nada. Entonces la mayoría de la gente que trabajaba con Grishka tenía que tener otro trabajo para poder sobrevivir. No había apoyo en esa época. Y trabajé mucho tiempo con él, sin percibir nada, ni un centavo, hasta que pude alternar mi trabajo con las cosas de danza. Y después de mucho tiempo apareció la señora Evelia Bernstein, que su marido era director de cultura del Ministerio de Educación. Ella era mexicana, de la escuela mexicana, y empezó a trabajar con Danzas Venezuela. Y ella era una persona que tenía grandes conocimientos técnicos de lo que se daba en esa época. Y a mí me interesaba tomar clases con ella. Entonces me retiré un poco de Grishka para trabajar con Evelia un tiempo. Porque Grishka no tenía ayuda de ninguna especie. Yo dejé mi trabajo de químico porque ella me ofreció un puesto como bailarín en la compañía de Evelia. Era Danzas Venezuela, pues, en esa época. Y trabajé ahí un tiempo hasta que vino una especie de aburrimiento. No de aburrimiento, sino de inconformidad, porque yo cuando fui a Evelia fui buscando conocimientos técnicos, no artísticos. Yo tenía un concepto claro de qué era lo que me interesaba. Y la línea de trabajo que ella tenía no era lo que a mí me interesaba. Entonces, después de estar con ella como 2 años y pico, consideré que ya había querido los conocimientos técnicos que ella me podía dar. Y era amiga mía y de buena manera le dije que no iba a seguir en Danza Venezuela, que yo renunciaba y tal, qué sé yo. Y volví otra vez a trabajar con Grishka. Y no sé, yo creo que para ese momento empecé a vivir de otras cosas y me pude quedar con Grishka más tiempo. Después de Evelia, regresé a casa de Grishka y empecé a tomar clases de ballet con la señora Franklin, que en esa época eso era un pecado, que un bailarín de danza tomara clases de ballet. Pero Juan Monzón, que era un bailarín también de Grishka, muy amigo mío, estaba tomando clases de ballet y me dijo, mira, pero eso es estupendo, ahí te van a desarrollar una serie de cosas. Y yo empecé entonces por la curiosidad a ir a ver eso. Porque si el ballet era el enemigo, pues yo quería conocer al enemigo para saber cómo iba a atacar al enemigo. Y
escondido de Grishka, empecé a tomar clases con la señora Franklin. Me pareció estupendo, me pareció que era una técnica muy depurada, porque la señora Franklin lo que nos daba era el ABC de la técnica académica, sin estilo, sin afectación, sin manerismo de ninguna especie. Porque cuando yo llegué a Caracas, sí tenía atracción por la cosa de baile, de la danza, no sabía qué. Empecé a ver grupos de ballet que venían. Pero yo venía de una cosa ruda como es el basquetbol, y cuando me imaginé haciendo ese tipo de cosas, me parecía que iba a ser una ridiculez para mí. Y porque el gran drama en esa época, drama para mí, es que el ballet era muy afectado, todo, las mujeres y los hombres. Entonces para mí me parecía muy cursi todo. Entonces decidí que el ballet ni hablar. Cuando fui a la técnica dije, bueno, la técnica es una cosa y la creación es otra cosa. Y entonces me quedé con la señora Franklin por muchísimos años. Estuvo ella trabajando conmigo, o yo con ella, y ella se incorporó después a mi escuela de danza y se incorporó a la compañía dándonos clases. Era una maestra estupenda, es una maestra estupenda, ya está retirada, pero fabulosa, donde no había manerismo de ninguna especie. Y por eso fue que adoptamos a la señora Franklin una técnica pura con la cual tú después puedes utilizarla como quieras. Bueno, así como tuve ese contacto con Evelia Bernstein, a través de Grishka también tuve contacto con Sonia Zanoja, que trabajaba junto con Grishka en algunas cosas, y después ella hizo espectáculos separadas. Yo trabajé con ella en muchas cosas, en muchas giras con ella. Bueno, con Sonia aprendí muchas cuantas cosas, porque realmente la formación de un bailarín no es con un solo maestro. Yo estudié con muchísima gente. Estudié con la señora Franklin, con Evelia, con Sonia. Y después empecé a viajar a Nueva York. Bueno, una vez que vino Merce Cunningham a Caracas, lo trajo a la Fundación Neumann. Entonces entré en contacto con la gente que trabajaba con Merce y empecé a viajar a Nueva York para tener más conocimiento de esa técnica. A raíz de esos viajes de Merce Cunningham a Venezuela, se hizo un contacto para que enviara un maestro o una maestra aquí, y vino la señora Miriam Burns, que era una holandesa que trabajaba con Merce Cunningham, y dominaban perfectamente su técnica. Pues no nos entusiasmamos mucho todos los bailarines de Grishka y de la poca gente que hacía danza contemporánea en Venezuela, y empecé a conocer la técnica de Grishka, porque en esa época una de las más famosas era la Martha Graham, pero a mí la técnica de la Graham nunca me gustó porque era demasiado dramática para mi personalidad, pues. Y lo de Merce era como un diseño espacial y muy abstracto todo, y era como muy limpio todo, y bueno, me atrajo eso. Pero no me llenaba completamente, porque Merce era un coreógrafo excelente, pero donde los sentimientos no entraban. Ahí no había pasión, no había sino diseño nada más. Y me parecía muy frío todo eso. Y claro, yo sí utilicé, de todas estas personas con quien yo trabajé, utilicé todo el conocimiento técnico para crear mi propia manera de trabajar. Y entre otras cosas, no tenía planes realmente de crear nada, sino más bien para poder sobrevivir me empleé como profesor de gimnasia rítmica en el Hotel Tamanaco, y vivía de eso, hasta que Graciela Enríquez, bailarina venezolana, que fue bailarina de una de las primeras estrellas de ballet de este país, que después, cuando conoció la danza a través de Grishka, decidió que esa era su vida, se pasó a hacer danza contemporánea. Y en uno de esos viajes que ella hizo para acá, porque vivía en México, consiguió abrir un taller experimental en la universidad. Pero ahí no había apoyo, prácticamente nada, porque había un desconocimiento total sobre la danza contemporánea. Graciela creó este grupo allí, se llamaba Taller Experimental, pero harta de esperar ayuda, se cansó y se fue, y me recomendó a mí con el director de Cultura,
que era Gómez Grillo, el doctor Gómez Grillo, y me dieron el cargo a mí. Y ahí empecé yo como maestro de danza. Una vez que se va Graciela a México y me dejan a mí encargado de este taller, porque eso fue un taller que ella dio y después se hizo una extensión de eso por más tiempo. Los bailarines, los jóvenes estudiantes que fueron a tomar esas clases con Graciela se entusiasmaron mucho y querían continuar. Por eso me dieron el cargo a mí. Yo continué entonces entrenándolos dentro de mi manera de enfocar la danza. Y sí me acuerdo mucho que, como hay un gran desconocimiento, el asistente del doctor Gómez Grillo, cada vez que me veía por los pasillos me decía, bueno, Ledesma, ¿y cuándo vamos a hacer el espectáculo? Y cada vez, ¿cuándo vamos a hacer el espectáculo? Y yo le dije, bueno, yo le aviso en su momento adecuado. Primero hay que entrenar a estos bailarines, darles una formación. Él no tenía idea de que realmente tenían que tener una formación. Y así me estuvo presionando durante mucho tiempo, hasta que ya casi al año le dije, bueno, mire, ya están listos. Porque a medida que daba clase tenía que empezar a inventar, pero coreografías para mostrarlo. Pero unos alumnos que nunca habían estudiado nada de danza, sino unos meses, tú no podías crear muchas cosas. Entonces logramos hacer el espectáculo y entonces me encuentro con este asistente, el doctor Gómez Grillo, y me dice, y le digo, mire, ya podemos hacer el espectáculo, ahora necesito que me den ayuda para hacer el vestuario, porque entonces me dice, ¿cómo? Le digo, bueno, sí, entonces no pueden bailar así como vienen de su casa. Entonces me dice, ¿y no pueden trabajar, no pueden bailar con las mallas con que trabajan normalmente? Le digo, no, eso no se puede. Entonces, bueno, aquí no hay presupuesto para eso. Le dije, bueno, entonces veremos. Entonces hablé con el doctor Gómez Grillo y me asignaron, creo que fueron como 300 bolívares o 400 bolívares, imagínate tú, una tontería. A todas estas, mi sueldo allí eran como 800 bolívares, 700 bolívares. Para de contar. Y de toda buena manera, bueno, se logró hacer los vestuarios, hacer grabación de música, todo eso. Hicimos nuestro espectáculo. Entonces estaba todo el mundo feliz, todo el mundo de acuerdo. Nos empezaron a mandar para una cantidad de sitios. Entre otros fuimos hasta Bogotá, con un taller de danza de la universidad. Estuvimos en Mérida, en Oriente, en la Universidad de Oriente. En fin, pasamos todo un tiempo haciendo espectáculos. Al año de estar en eso, yo le planteé al doctor Gómez Grillo qué posibilidad había de desarrollar esa compañía, llevarlo a una cosa profesional. Y las condiciones de la época pues eran rarísimas. Me dijo, mire, Ledesma, aquí esa actividad es como la actividad teatral, como la natación, como los deportes. Esas son actividades de estudiantes. Aquí eso no se puede profesionalizar. Y entonces yo le dije, bueno, entonces mire, yo lo siento mucho, si eso no, mis aspiraciones son llevar esto a una cosa profesional. Si eso no se puede hacer, pues yo me voy a retirar. Él se disgustó un poco conmigo porque hasta ese momento nunca ningún empleado le había renunciado. Entonces yo era la primera persona que le renunciaba. No lo hacía por él, lo hacía por mí, porque si no, yo no. Y a todo el mundo le parecía muy raro que yo renunciara a un cargo en la Universidad Central. O sea, yo no andaba buscando un cargo, yo lo que quería era realizarme como artista. Entonces lo dejé porque después de haber hecho varias funciones, se creó Fundarte. Y a través de Fundarte conseguí que me asignaran una ayuda para mi sueldo y para ver si le podía dar algo a los bailarines también. Efectivamente, me dieron una ayuda que no me acuerdo si fue de 3.000 o no sé cuánto, pero con eso pudimos sobrevivir. Y fue cuando entonces se creó el taller de danza contemporánea de Caracas, que fue como empezó la compañía. Y después más adelante me dieron una sede ahí donde está Parque Central, donde está Fundarte, en la parte de arriba. Y también trabajé en un salón que compartía con la señora Franklin en la escuela de ballet. Y bueno, continué con el taller de danza contemporánea y con esa ayuda que nos dio la gobernación a través de Fundarte. Y los muchachos estaban bastante satisfechos, hicimos giras por varios sitios. Fuimos incluso hasta Francia, una cosa que había en la UNESCO. Y a Bogotá volvimos otra vez como taller experimental de danza de Caracas.
Y en vista de la cosa publicitaria y todo eso, yo decidí cambiar el nombre al año, a los 2 años, y poner Taller de Danza de Caracas, porque cuando se decía Taller de Danza Contemporánea, pero no se sabía de dónde era. Entonces cuando uno salía tenía que identificar de dónde se era, pues. Entonces le puse Taller de Danza de Caracas. Y allí continué entrenando bailarines, formando bailarines y haciendo coreografía. Y bueno, mal no me fue, por lo menos a nivel personal, yo estaba satisfecho. Y con todos los problemas, bueno, pues, económicos y humanos que se generan en una actividad donde hay gente, es terrible, pero realmente no, un gran esfuerzo porque tenía que hacer de todo, pero yo no me quejaba. A mí me hicieron para que luchara y para que trabajara. Además soy ariano, sé que cabezota. Había que insistir e insistir. Y bueno, fui creando como un cierto prestigio entre la gente que quería hacer danza y venía cada vez más gente, más muchachos a entrenarse. Como el agravante que venían bastantes varones, que poquísimos grupos tenían, siempre habían 20 mujeres y 2 chamos, una cosa así. Y yo tenía más hombres que mujeres allí. Y por supuesto, yo tenía dando clases y trabajando era una cosa y fuera de ahí era otra cosa, porque uno tiene que asumir, tener 2 personalidades. Y de acuerdo a la actividad que uno esté haciendo, uno tiene que asumir una personalidad distinta, no puede ser igual. Y siempre me creaba una fama de muy duro y demasiado inflexible, porque una de las cosas que me gustaba de la danza era la disciplina. A mí me crearon, parte de mi infancia la pasé con unas tías, unos cuantos años, que me crearon una disciplina medio nazi. O sea que todo era una hora fija, todo era puntual, todo eso. Y yo aquí en Caracas empecé haciendo teatro con Alberto de Paz y Mateo. Hice mucho tiempo teatro. Y después fui a otros grupos y me molestaba que me citaran para un ensayo a las 6 de la tarde y el ensayo empezaba a las 11 de la noche. Y en el fondo eso era una molestia. Y la otra molestia era que yo creo que realmente no era actor. Y mientras se estaba montando yo estaba muy entusiasmado. Y después que se estrenaba y que pasaba 7 días, 8 días haciendo eso me empezaba a hacer un aburrimiento horrible porque eso se me volvía como mecánico. ¿Me entiendes? Y no había reto. Después que tú montas eso y ahí todo lo haces igualito todos los días, aunque te proyectas y expreses, pero no hay reto. En cambio la danza es un reto todo el tiempo, tanto para entrenarte, como para hacer espectáculos, como para tener al público enfrente. Eso es un reto permanente, nunca es igual, ni la clase, ni los ensayos, ni el espectáculo. Eso es un reto permanente. Y de tal manera que eso fue lo que me agarró más de la danza, la disciplina. Ahí la clase es a 1 hora y a esa hora es la clase. Y por eso me quedé en la danza. Y hasta el sol de hoy, pues, por ahí conmigo han estudiado cantidad de bailarines, no tengo mala racha con ninguno, hemos tenido roces, pero todo eso se solventó y soy amigo de todos los que han estudiado conmigo, no tengo problema. Y con la gente del ambiente de danza, pues también yo me he comunicado con todos y tengo buena relación, pues, aunque no lo frecuente, tengo buena relación con toda la gente de danza. Bueno, el proyecto Voz de los Creadores me parece estupendo, que quede eso como una cosa para la historia. Pero esto no se puede usar como referencia para nadie, porque la experiencia de cada uno es personal e individual. Y eso, la experiencia de uno como artista o como ser humano y como artista, eso no le sirve a nadie. Y a uno la experiencia no le sirve para nada. Lo que te sirve de la experiencia es tenerla para poder decir que no sirve para nada. Y a los creadores, a los alumnos, bueno, mire, hay que enfrentar la cosa con energía y sin intereses subalternos. Uno tiene que tratar de hacer arte, por hacer arte, no por beneficio de prestigio, no por beneficio económico, porque eso no conduce a nada. Eso
al cruzar la esquina eso se acaba. Entonces uno le dedica la vida a una actividad porque la ama, porque le interesa eso, como expresión, como proyecto, pero no por interés subalterno. Incluso, mira, yo cuando empecé a hacer danza, me daba miedo decir que era bailarín. Yo decía que hacía gimnasia rítmica, porque en esa época un hombre no podía bailar, no podía ser bailarín. O sea, eso era de gay, hacer danza era una cosa de mujeres y de gente un poco rara. Entonces yo no quería que me lo agarraran raro, ni que me conocieran hasta las piedras de la calle. Y yo negaba todo eso. Cuando empecé a salir por televisión y toda esa cosa, televisión oficial, porque a mí por televisión corriente no me interesó nunca. Yo siempre traté de que el que tuviera el nombre fuera la compañía y los bailarines, no yo, porque yo quería tener mi vida privada. Y si tú tienes una cosa pública, no puedes tener vida privada. Y entonces, bueno, y en los primeros años que tenía nexo con toda la gente de Maracay, mi familia, no quería que supieran eso porque decía, ese se metió a marico. Entonces, de basquetbolista a gay, dije, no, nada que ver. Entonces, bueno, mira, el interés es el arte en sí. Y yo nunca tuve que iba a tener famoso, que iba a ser famoso, ni que me iba a beneficiar con esto. No. Lo hacía porque me provocaba, porque lo quería hacer. Y yo, incluso cuando empecé con Grisca, que había la idea de que un bailarín tenía que empezar a estudiar muy joven, yo era feliz con que pudiera a mover una mano ahí atrás. Y con eso me conformaba. Yo no quise decir nada. Ahora los bailarines a los 15 días ya quieren ser coreógrafos. Entonces, mira, yo me retiré porque el recurso humano que me llega es totalmente distinto con el que yo empecé a trabajar. Entonces, no podía, el cambio social que ha habido a todo nivel, yo me sentía que estaba fuera de eso. Y le dije a una de mis alumnas, mira, agarra esto, yo no estoy preparado para luchar con la gente que está viniendo en estos momentos. Estos necesitan otro tipo de personalidad que yo no tengo para enfrentar con esto. Y por eso me retiré, porque por otro lado tampoco eres un viejito así clenque dando clases, no sé qué, eso siempre me ha chocado eso. Porque para mí la danza es un canto a la vida y a la juventud y a la belleza. Entonces un viejo chuchumeco dando clases me parece una vaina horrible.